Hola valiente, hoy quiero hablarte sobre cómo una enfermedad médica puede ayudarte a ser más feliz y esto te lo quiero explicar desde mi propia experiencia personal, ya que si no pues sería un poco extraño, ¿no? Que te hable de cómo ser feliz o sacarle partido a tus peores males. Me gusta siempre hacerlo desde la humildad, por lo tanto, como yo misma me he encontrado en situaciones complicadas, sea psicológicas como físicas, por eso quiero compartir también mi experiencia personal para que te pueda ayudar a ti. Y esto también es muy importante, quería explicarlo, sobre todo para dar fuerza a todas esas personas que tienen ahora mismo una molestia, ya sea psicológica, como puede ser la ansiedad, la depresión o una enfermedad médica, que sigan buscando hasta encontrar los recursos o el tratamiento que le funcione. Porque en mi caso, ya a los 17 años me apareció una inflamación en la rodilla, con 17 años, y como a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, además bailaba, pues bueno, de entrada pues no le dimos mucha importancia y pensaba que era pues esto, algún golpe al bailar o lo que fuera. Esta inflamación seguía recurrente durante, bueno, iba apareciendo, desapareciendo durante varios meses, hasta que al final, pues como estuve todo un año con la inflamación y no se iba, decidieron operar. Bueno, operaron, vieron que no había nada grave, pensaban que de entrada era un tema de menisco y como pues con la artroscopia enseguida uno se recupera y después me fue bastante bien, pues se quedó ahí. Sin embargo, al año siguiente me volvió a pasar lo mismo en la otra rodilla durante todo un año, pues bueno, una inflamación, me hicieron el mismo proceso, otra operación. A los 2 o 3 años vuelve a pasar lo mismo, los meniscos parecía que ya estaban bien, entonces empezaron a plantearse que tal vez primero me dijeron que dejara de bailar y de hacer deporte, ¿no? Algo que a veces pues recomiendan los médicos, especialmente de la seguridad social, no sé por qué, no sé si es por la falta de examinar un poquito qué hay y así para no complicarse retiramos el deporte, pero no era lo que me estaba causando el malestar. Entonces empezaron a descartar pues posibles enfermedades, dijeron que ya no sabían qué hacer, que volver a operar pues no tenía sentido y que probablemente se tratara de alguna enfermedad de tipo inmunológica o reumatoide. De hecho, pues el buen doctor sin saber nada dijo, bueno, esto pinta a artritis reumatoide, pero no lo sé, míratelo. Pero él por si acaso te deja ahí el mal diagnóstico en tu cabecita, ¿no? Para que le vayas dando vueltas. Bueno, esto empezó a los 17 años, pero yo ya tenía unos 25 cuando empecé a hacerme estas pruebas. Por lo tanto, habían pasado casi 10 años y esto pues seguía sin resolverse. Si yo hubiera tenido que hacer caso a la seguridad social, es decir, yo me encuentro mal, tengo una problemática en las rodillas, cada 2 por 3 se me inflama durante un año y me dicen que no hay nada que hacer. Si yo no hubiera seguido investigando otras opciones, probablemente estaría arrastrando constantemente este problema, pensaría que no sé lo que tengo, pero que pobrecita de mí, tengo esta enfermedad y hay muchas cosas que no puedo hacer, me han dicho que no haga deporte, por lo tanto voy a llevar una vida sedentaria, cada vez voy a coger más peso hasta convertirme obesa, bajar mi autoestima, no sé qué puestos de trabajo podría hacer, o sea, me hubiera quedado en una posición muy pobre a nivel mental, ¿vale? Y todo esto justificado, me lo ha dicho el médico, mira mi rodilla, etcétera, ¿no? Con muchas excusas para apoyarme y no buscar cómo vivir de la mejor manera posible esa situación. Sin embargo, debido a mi inquietud por la vida, decidí que a mí esa respuesta no me estaba bien y que yo tenía que hacer todo lo posible por mi rodilla independientemente de lo que me dijeran los doctores. Por lo tanto, empecé a ir a doctores privados, no me importaba el dinero que me tuviera que gastar. De hecho, al final tampoco fue tanto dinero, pero pues claro, con 25 años que todavía no estás muy bien ubicado económicamente, pues para mí hacer esta búsqueda yo sola pues me costó, pero pensaba, bueno, lo que haga falta, si tengo que ahorrar 5 años, ahorraré 5 años, pero prefiero pasar
lo que me quede de vida de la mejor manera posible, poder caminar, poder correr, practicar deporte, etc. De esta forma empecé a hacer un recorrido por varios doctores y por suerte en el ámbito privado lo primero que me dijeron es que no dejara el deporte porque no era causado por el deporte, que no me quedara con esa idea, que había algo más, había que descubrirlo y que justamente el deporte me iba a ayudar a mantener la máxima funcionalidad del cuerpo, así que era lo último que se me tenía que ocurrir dejar de hacer. Por lo tanto, ya empezamos un poco a subir el listón de la calidad de vida, porque la vida es cambio constante, es movimiento. Por lo tanto, si no hay cambio, si una persona se estanca, empieza a limitar sus rutinas, a aislarse en casa con los mismos círculos, a no moverse. Nosotros estamos compuestos por una gran cantidad de agua. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca en un pequeño lago? Pues que empieza a ponerse negra, marrón, la vida muere, ¿no? Huele mal. Entonces, esto es lo mismo que pasa cuando nosotros nos volvemos sedentarios, que nos apagamos. Por lo tanto, el hecho de ya dar movimiento dentro de la propia limitación ya sube el listón, ya te ayuda a sentirte con más vitalidad, a seguir mejorando, a seguir aprendiendo, a seguir conociéndote más a ti, a seguir conociendo mejor tus límites, tus capacidades, conocer otras personas, etc. Bueno, dicho todo esto, empezaron a hacerme propuestas de tratamiento tipo volver a operar, extirpar, cortar, todo un tipo de procedimientos que a mí me parecen agresivos, cuando aún no se tenía claro cuál era el diagnóstico, ¿vale? Por lo tanto, yo les escuché pero no les hice caso y seguí buscando. Hice un recorrido por aproximadamente 20 médicos hasta encontrar el último, que ya, bueno, estaba diciendo, bueno, voy a ver este más y si no, pues mira, que me extirpen, bueno, la membrana sinovial y ale, ¿no? Que sea lo que tenga que ser. Y justamente fue este último doctor que me dijo, bueno, hay que tener cuidado con cortar y pegar porque es un problema que probablemente se vuelva a reproducir. Me hizo el diagnóstico de lo que probablemente me estaba pasando, que bueno, voy a decir el nombre pues para no dejar misterios, pero vamos, tampoco es lo importante de la historia. La enfermedad se llama sinovitis vellonodular pigmentaria, ¿vale? Es un nombre bastante largo y nada sencillo, pero bueno, la cuestión es que este doctor por fin tenía una visión médica, pero también integral, ¿no? Es decir, vamos a intentar ayudarte con los recursos de la medicina, pero también con tus recursos naturales de tu propio cuerpo, intentando ayudarle a que él haga su función por sí mismo, ¿no? En vez de estar, bueno, limitándole. Por suerte, pues bueno, me propuso un tratamiento natural, pues bueno, un tipo de infiltración con mi propia sangre, etcétera, que al final lo que hace es engañar un poquito al cerebro y a través de bloquear los receptores de la rodilla, digamos que la señal de atención peligro no puede llegar al cerebro y por lo tanto este no reacciona y no se inflama. Y de esa manera, tan tonta o sencilla y orgánica, pues me está funcionando de maravilla, ¿vale? Pero si no hubiera sido por seguir buscando y no conformarme con las opciones que me estaban dando 19 grandes doctores, no es que fueran malos, pero no estaban resonando con lo que yo sentía. Por lo tanto, si yo me hubiera quedado con la primera opinión médica, o la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, o la décima, de no podemos hacer nada más por ti, deja el deporte y sigue sufriendo con la rodilla mal a medida que te vas pudriendo como una pansita, pues no hubiera podido volver a hacer mi vida normal. Incluso ahora estoy haciendo más deporte que nunca. Si se me inflama, entiendo qué le pasa, ya sé cómo actuar, no me desespero porque sé que también tiene solución y también conozco ya cuáles son los peores síntomas, por lo tanto llega un momento que sé que el dolor o la incomodidad de ahí no pasa, ¿vale? Por lo tanto se vive muy diferente cuando vives una enfermedad o una molestia desde la conciencia. Con esto quiero decirte que si tienes cualquier tipo de malestar o enfermedad, no te quedes con la limitación y no te quedes tampoco
con la opinión que te demos los profesionales, y me incluyo, si a ti no te resuena, ¿vale? No, con eso no quiero decir que no nos hagáis caso a los doctores y a los psicólogos, porque estaría tirando tierra a mi tejado. Pero quiero decir que al final el más importante de la historia eres tú. Entonces, tú tienes que tener en cuenta los recursos que te apliquemos. Por ejemplo, a nivel psicológico, pues es mucho más difícil hacer daño, ¿no? Porque yo no voy a operarte, extirparte ni nada. Yo te puedo dar 3 recursos, tú los puedes probar, si no te sirven, no va a empeorar tu cuerpo, ¿no? Pero sobre todo, pues cuando hablamos a nivel físico, pues sí que creo que tenemos que tener un gran sentido de integridad, intentar pues potenciar los máximos recursos de nuestro cuerpo, intentar ayudarle a sanar, pues como ha ido haciendo todos estos años, ¿no? De manera natural, e intentar pues también aprender de qué nos pasa, cómo podemos nosotros ser los primeros en ayudarnos más allá de las medicinas, etc. No digo que no se tengan que usar, pero digo que nosotros también tenemos que entender nuestro cuerpo, sobre todo delante de las señales de alarma o limitación que nos da, porque probablemente es porque tenemos que prestar atención. Yo, más allá del recorrido de médicos que hice, pues el hecho de tener este problema en la rodilla me frenó en muchos aspectos de mi vida, que yo pensaba que en aquel momento, pues hablando mal y claro, eran una putada, pero luego me he dado cuenta que gracias a esos parones que la rodilla me forzó, he tomado otras decisiones, ¿no? Por ejemplo, como hacer la formación de yoga, porque como no me podía mover y hacer mucho deporte, dije, pues voy a aprender yoga, ¿no? O que me han hecho ir abriendo una serie de puertas o otros caminos que me han llevado, pues bueno, a sitios maravillosos que no pensaba jamás que yo haría o que podría vivir o experimentar. Por lo tanto, si hay algo que te está generando malestar, no sé hasta qué punto pues se podrá curar o no. En mi caso no se ha curado, en mi caso se ha gestionado, ¿vale? Cada caso es diferente, pero ya te digo que la manera de vivirlo es muy diferente. O sea, yo ahora no me acuerdo de que tengo esa enfermedad extraña, sino que hago vida totalmente normal, y cuando la tengo también, ¿vale? Porque sé adaptarme a sus limitaciones. Es muy diferente de estar, pues eso, ¿no? Como en casa cogiendo sobrepeso, frustrada por no poder hacer esto, no poder hacer lo otro, y pensándome la víctima más víctima y pobrecita del mundo, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver una manera de vivirlo que otra. Y en muchos casos que hay ansiedad, ¿vale? O que hay malestar emocional o psicológico, pasa lo mismo, tienes otras maneras de vivirlo. Entonces, si pruebas un recurso, no te sirve, si meditas y te pones nervioso, pues sigue meditando, practica un poco más, o cambia de recurso, o ves a otro psicólogo, pero no te quedes con tu malestar, no aceptes tu malestar. Si hubo algo que a mí me ayudó a seguir guerreando todo el tour durante 10 años, ¿vale? Esto ha sido un proceso de 10 años de buscar doctores, explicaciones, soluciones que se adecuaran a mis valores, ha sido justamente que yo no me permitía a mí vivir sufriendo de esa manera. Por lo tanto, como yo no estaba dispuesta a rendirme, a cruzar los brazos y dejar pasar mi vida sin hacer las cosas que me gustaban, pues saqué toda esa fuerza y energía que tenía en mí. Por tanto, mi consejo es animarte a que saques pues este guerrero o guerrera que llevas dentro y que muevas todas las piezas que necesites hasta encontrar los recursos, los profesionales y los tratamientos que realmente te funcionan a ti. Si tienes cualquier duda o hay algo que quieras preguntarme, recuerda utilizar el hilo de comentarios, así podemos charlar o puedes contarme tu caso en lo que sea que tú te hayas encontrado. Y si hay algún vídeo que te gustaría que hiciera hablando de algo concreto, pues también me lo puedes proponer, ¿vale? Recuerda suscribirte, darle a me gusta si has disfrutado o te ha transmitido algo este vídeo, y seguimos en contacto. Un abrazo.